Bienvenidos. En este video vamos a ver algunas herramientas de Excel para ayudarnos en la estadística básica. Entonces vamos a empezar con datos no agrupados para posteriormente agruparlos en una tabla de frecuencias. Entonces aquí tengo una serie de, como dice, datos no agrupados que incluyen calificaciones de una materia de exactamente 20 estudiantes. Entonces aquí están identificados con su respectivo número. A ver, voy a hacer esto más grande. Con su número de estudiante, respectivo número de estudiante, y la calificación que tienen en esta materia, ¿no? Adicionalmente, la siguiente columna dice horas de estudio a la semana, y si estos alumnos tenían, además de sus clases, pues actividades extracurriculares, ¿no? Marcado como un sí o un no. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser, pues, obtener el número de datos n. Para ello vamos a usar la fórmula, y espero que se vea aquí, para abrirlo más. Igual a contar. Siempre que empecemos con una fórmula hay que colocar el igual. Entonces, igual contar, abro paréntesis para señalar mi rango. Entonces, el rango lo puedo, pues, seleccionar con el mouse, arrastrándolo del inicio al fin, o sea, de la calificación número 1 a la calificación número 20, que en este caso ocupan las celdas B8 y B27. Cierro mi paréntesis y ya me dice que el número de datos que está contando ahí son 20. De hecho, incluso cuando está uno escribiendo la fórmula, contar, pues dice para qué nos sirve. Dice en este caso, contar sirve para cuenta el número de celdas de un rango que contiene números, ¿no? Entonces, esa pues fue nuestra primera fórmula, la de contar, para saber el número de datos. Los datos que en este caso de esta columna que seleccionamos, pues contenían números. La siguiente sería decidir el máximo y el mínimo. Entonces eso es igual, pues ya tiene Excel sus fórmulas, que sería, por ejemplo, max para máximo. Y otra vez abrimos paréntesis y seleccionamos el mismo, pues las mismas celdas, de la B8 a la B27. De hecho, esa B8 y B27 se van a utilizar bastante, entonces aquí yo ya podría copiarlas directamente, o sea, seleccionarlas de la barra de fórmulas y pues posteriormente nada más simplemente cambiar la fórmula, ¿no? Entonces mínimo igual a mínimo, y en lugar de, bueno, ya de escribir el paréntesis, pues simplemente pongo control V porque ya lo había copiado, con control C, y me da el mismo rango, ¿no? Nada más es verificar aquí que estos números que están marcados en azul pues sean los mismos que está señalando aquí en la tabla, ¿no? Entonces, ya tenemos que mi calificación mínima en este caso de este grupo fue de 51 y la máxima fue de 97%, o sea, casi el 100. Ahora, en el alcance de los datos simplemente se trata de escribir, pues justamente eso, ¿no? De qué calificación va a ser, o cuál fue, digamos, la calificación mínima y la máxima, ¿no? O sea, la mínima que obtuvieron y la máxima que obtuvieron, pues en forma de, pues de ya sea un intervalo abierto o cerrado. Entonces, en este caso voy a usar, bueno, el resultado final es que queremos que nos tenga, pues nos lo coloque de esta manera, ¿no? Que sea corchete, el 51 del inicio, coma, 97 y el corchete del final, ¿no? Entonces, pero pues eso sería nada más sin referenciar, ¿no? Queremos de alguna manera crear esta fórmula para que pues cada vez que cambiemos estos datos, porque por ejemplo tengo otros ejemplos donde son diferentes calificaciones, por ejemplo de literatura o de matemáticas, pues estos datos cambian, ¿no? Entonces al hacer eso, pues esto debería cambiar en automático. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso para no estar pues tecleando este alcance de datos pues de manera manual? Entonces pues voy a usar, como estamos notando, pues estamos usando 2 datos y 3 datos que pues ya podremos dejar por default, ¿no? Que serían los corchetes, el de apertura y cierre y la coma. Entonces, ¿qué tengo que usar aquí? Concatenar. Nuevos sistemas operativos o las versiones más recientes de Excel, pues simplemente con concat, ¿sí? Pero si no, pues podemos usar la palabra completa, concatenar. Y como dice, pues une varios elementos de texto en uno solo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo primero que tenemos que concatenar? Pues entre comillas,
perdón, el signo de apertura de los corchetes, ¿no? Ese era como en el ejemplo anterior que acabo de borrar, pues era pues cómo empieza el alcance de los datos. Luego voy a tomar el 51 y como ya lo tengo acá arriba, pues simplemente lo selecciono. O sea, que quiere decir que nada más va a tomar el dato que está en esa celda, en la G10 en este caso. Luego pues seguía una coma. También cada uno de los textos, como dice digámoslo así, el prompt, pues tiene que ir separado con una coma. Entonces es apertura de comillas, la apertura de corchete y luego el cierre de comillas, ¿no? Entonces eso, cuando está entre comillas, quiere decir que eso no va a cambiar. Digamos que eso es constante. Lo que sí va a cambiar es lo que está obteniendo de estas celdas referenciadas, ¿no? Por ejemplo, la G10. Pero por ejemplo también la coma pues va entre comillas porque, bueno, digámoslo así, es elemento de lo que estamos concatenando, ¿no? Luego seguiría colocar el 97, entonces también lo voy a seleccionar. Bueno, aquí como se me cerró, pues se va viendo que va resultando, ¿no? Entonces, aquí se me olvidó a mí poner las comas que van dentro del prompt. Este 97 lo selecciono y al final otra coma, comillas y el cierre de corchete. Entonces aquí ya están los 5 elementos para concatenar el alcance de los datos y así cuando estos valores cambien, pues este alcance de datos va a cambiar en automático porque los va a tomar justamente de aquí arriba, ¿no? Bueno, entonces esa digamos es un poquito complicada, pero es nada más entender la lógica de que pues hay que escribir entre comillas lo que sí queremos que sea constante y pues nada más seleccionar o escribirlos así como celdas lo que va a ir variando, ¿no? Bueno, siguiente sería el rango de datos. Simplemente es restar el máximo, que es este 97, G9, menos el mínimo. Entonces aquí me dice que mi rango de datos es de 46. O sea, hay entre el 51 y el 97, 46 calificaciones, de las cuales pudieron haber sacado los alumnos alguna de ellas, ¿no? Bueno, número de intervalos. Para eso se usa la regla de Sturges, ¿no? Que aquí la tenemos, pues es escrita tal cual. 1 más 3,332 del logaritmo natural de n. Entonces, bueno, o también tenemos esta variación en rojo, logaritmo base 2 de n, y pues cuando es logaritmo natural, pues ya le agregan esta constante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Excel? Pues tenemos los logaritmos, ¿sí? Y bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Igual al logaritmo. ¿Qué nos dice? Devuelve el logaritmo de un número de una base especificada. O sea que si no especificamos la base, pues va a tomar el logaritmo natural. No es como en las calculadoras que la fórmula log es logaritmo base 10. Para eso pues tenemos aquí abajo justamente el logaritmo 10, ¿no? Pero en Excel es al revés. O sea, el logaritmo natural pues nada, simplemente con log. No le pone ln como en otras calculadoras, ¿no? Entonces, logaritmo. Pues, ¿de qué queremos el logaritmo? Pues de este número, de estos 20 datos, ¿no? Entonces, por eso lo selecciono. Entonces, ya tengo mi primer dato. Yo lo que hago es, pues obviamente empezar al revés. Entonces, logaritmo natural, ya lo tenemos. Ahora multiplicarlo por el 3,332, ¿sí? Que en este caso es 3,332. Y al último sumarle el 1, ¿no? Entonces vamos en reversa para que, pues siguiendo, digamos, la jerarquía de operaciones, o incluso si lo hiciéramos en una calculadora convencional, pues nos dé correcto el número. Entonces, logaritmo de G8 por 3,322 más 1, ¿sí? Entonces aquí obtenemos un número que siempre es irracional, ¿no? Entonces, para hacerlo racional, pues simplemente queremos la parte entera. Entonces, por eso vamos a agregar antes del logaritmo la función redondear. Abrimos un paréntesis. Luego dice, ¿qué número vamos a redondear? Ya tenemos el número como el resultado de esa fórmula. Y luego la coma, número de decimales. Entonces, lo quiero redondear a 0 decimales, ¿no? Por eso pongo coma 0 y cierro este otro segundo paréntesis. Y ahora sí, me dice que el número de intervalos son 5. Entonces, voy a ir a dividir mis calificaciones desde la mínima a la máxima en 5 categorías, por así decirlo. Lo que es lo que ya he previamente
he realizado acá. Entonces, este número va a variar según el número de datos. Si, por ejemplo, fueran 100, pues cambiaría a 8, ¿no? Entonces, así sucesivamente, pues esto ya, pues con la regla de Sturges, que la colocamos aquí, pues ya nos da en automático ese dato. Ahora en la amplitud de clase, pues simplemente es dividir estos 46 entre 5. ¿Sí? Y aquí no importa que me dé un número decimal, simplemente me está diciendo que pues digamos así, cada intervalo va a ir de 9 en 9 calificaciones, que es lo que yo ya he hecho previamente, del 50 al 59, 60 al 69 y así hasta el 90 y 99, ¿no? Entonces, porque son 5 categorías y si nos damos cuenta, pues ahí estarían incluidas todas las calificaciones. Entonces, aquí ya tenemos nuestra primera tabla de datos. La siguiente pues sería empezar a calcular las tendencias, las medias de tendencia central, pues de los datos cuando no están agrupados, ¿no? En este caso pues son muy sencillos porque son 20, ¿sí? Incluso lo podríamos hacer a mano, porque pues la primera medida de tendencia central es la media, X barra, que también pues nosotros, bueno, es la media aritmética, que pues en el caso de Excel pues simplemente la conoce como promedio, ¿no? Entonces, ¿qué trata el promedio? De sumar los 20 datos, las 20 calificaciones y dividirlas entre el número de datos, que en este caso otra vez son 20. Si fueran, como decíamos hace rato, 100, pues sí, tenemos que sumar las 100 calificaciones y dividirlas entre el número de estudiantes, que son 100. Pero bueno, aquí tenemos, como decíamos, la fórmula promedio, ¿sí? Entonces, hay diferentes variaciones, pero pues nos vamos a ir por el promedio. Dice, devuelve el promedio, o sea, y entre paréntesis especifica la media aritmética, ¿no? Porque incluso si yo pusiera media, pues nunca me va a salir esa media aritmética. Nos va a salir la media acotada, media armónica, geométrica, etc. Entonces, aquí en el caso de Excel, otra vez hace una diferencia entre un promedio y una media aritmética o las demás medias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a promediar. Pues ya lo seleccioné, pues lo pude simplemente haber copiado y pegado. Las mismas celdas de la B8 a la B27. Y me dice que el promedio de calificaciones pues fue de 77.75. 75.75, perdón. Entonces, ese fue el promedio de calificaciones de estos 20 alumnos en esta materia. Ahora la mediana es otra medida de tendencia central y ya lo habíamos observado. Cuando puse media, pues aquí aparecía mediana, ¿no? Entonces, simplemente es otra vez seleccionar las 20 calificaciones, ¿sí? Y me dice que la mediana es de 74, o sea, y por definición, ¿qué es la mediana? Ah, pues es el valor que está justo a la mitad, si esto lo ordenáramos de mayor a menor o de menor a mayor. Creo que es ahí indistinto. Como son números pares, pues va a ser el promedio de las calificaciones que quedan aquí a la mitad, ¿no? Entre la posición 10 y la 11. Pero si es un número impar, por ejemplo 19, pues sería exactamente la número 10. O si fueran 21, pues sería la número 11, ¿no? Para que tengamos el mismo número hacia arriba y hacia abajo. Pero entonces en el caso de una mediana puede darse el caso que no sea un número entero, sino sea un punto 5, ¿no? Pero eso solamente en el caso de que sea un número de datos impar, perdón, par, ¿sí? Como en este caso 20. Aquí coincidió que pues es 74, simplemente bueno, ya tengo seleccionados todos los datos, nada más para demostrar que efectivamente vamos bien, pues simplemente los voy a ordenar, como decía, de mayor a menor o de menor a mayor, es indistinto. Sí, nada más que aquí pues no me considera el primero como, bueno, me lo considera como encabezado, por eso no lo ordena, pero aún así, recordando, pues vemos que los valores centrales sí son el 74. Entonces, justamente como son 74 y 74, si los suma y los divide entre 2, pues otra vez tiene el 74, ¿no? De hecho, estamos viendo que hay más 74, que de hecho va a ser nuestra moda, pero bueno. Entonces, regresando aquí con Control Z, pues ya volvemos a tener nuestros datos ordenados por el número de estudiante y no por las calificaciones. Entonces, como decíamos, hoy vamos adelantando, la moda es la medida de tendencia central que, como dice el nombre, es lo que más se repite. Entonces, en este caso, la moda es 74, ¿no? Ya habíamos comprobado que 74 se repite 3 veces. ¿Qué pasaría si tuviéramos más de una moda?
pues tendríamos que colocar moda.varios, ¿no? O moda.1 para decir, pues la única moda pues va a ser la primera, ¿no? Cuando tenemos varias, pues va a tomar siempre la primera. Pero cuando no tenemos más que una, aunque le pongamos moda.varios, pues nos va a seguir dando la de 74. Entonces, en este caso yo recomendaría siempre poner la de moda.varios. Había otro ejemplo donde sí me salían 4 modas, pero pues en este caso pues yo lo dejo así para nada más ejemplificar. Pero si nos diera varias modas, ¿sí? Que se repitieran varias calificaciones más de 3 o 2 veces, por lo menos, y todas son iguales, ¿no? Pues aquí nos las listaría de la menor a la mayor, ¿sí? De la que aparezca primero, por ejemplo, 57, luego 60 y no sé, 5, y así sucesivamente hasta la última, que digamos que si muchos sacaron 96, 97, pues ahí lo colocaría. Pero bueno, ahorita nos quedamos con estos datos, ¿no? Bueno, y ya simplemente medidas de dispersión son desviación media, varianza y desviación estándar. Entonces todas esas también ya las tenemos en Excel, simplemente las vamos a colocar. Desviación media sería desviación promedio, obviamente, ¿no? Porque sabemos que la media, pues le llama promedio el Excel. Entonces, desviación promedio, pues de mis datos. ¿Sí? Varianza, pues igual voy a colocar varianza. Y aquí hay dos opciones, ¿no? Principales, que es la poblacional y la de muestra. Entonces, vamos a decir que pues mi población pues, es este grupo de 20 estudiantes. Entonces, vamos a ponerle poblacional. ¿Sí? Cuando es de muestra, simplemente lo que hace es restarle un valor, ¿no? Entonces, de 20, pues nada más considera que son 19. Entonces, voy a hacer varianza poblacional de estas calificaciones y ya me da el número. Y la desviación estándar, pues como vemos los símbolos, sigma cuadrada y sigma, pues simplemente es la raíz. Entonces, no voy a colocar aquí ahorita la raíz, sino que voy a colocar la fórmula, ¿no? Desviación estándar, otra vez de muestra o de población. Entonces, estamos considerando que mi población es de 20, pues no hay más estudiantes. ¿Sí? Si fuera de toda la escuela, digamos de una escuela que tuviera, no sé, 6 grupos de 20 de 20 alumnos cada grupo, ¿no? Entonces ahí sí, pues mi población serían esos 6 grupos de 20, serían 120 alumnos en total. Y si nada más estamos tomando 20 al azar o 20 de un solo grupo, pues sería la muestra. Pero en este caso, pues vamos a seguir considerando que es la poblacional. Entonces, muestra desviación estándar poblacional de punto P del B8 al B27. ¿Sí? Entonces, aquí ya lo tenemos. Y efectivamente podemos comprobar que, bueno, si 14.74 lo multiplicamos al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, pues nos debe de dar 217.48 con todos sus decimales, porque también son números irracionales. Entonces, esto lo vamos a borrar para seguir adelante, porque estas fórmulas sí las vamos a utilizar más adelante, pero ahorita vamos a empezar a agrupar nuestra tabla de frecuencias, estos datos, estas calificaciones. Entonces ya teníamos previamente hecho los intervalos y cada uno con sus, su amplitud de clase de 9, ¿no? Entonces, aquí ya simplemente es ir completando la tabla de frecuencias, ir diciendo, por ejemplo, marca de clase XY, pues es justamente la mitad que está entre el 50 y el 59, ¿no? Para decir que ahí es exactamente pues la mitad de este intervalo. Entonces, simplemente hay que promediarlos. Podríamos usar promedio, pero pues yo voy a usar esta fórmula que es sumar ambos, ¿sí? Eso entre paréntesis para que lo sume antes de dividirlos. Entonces, que tengamos el resultado sumado antes de dividir, ¿sí? Porque si no, nada más sacaría la mitad del N8, ¿no? Si no tuviera las paréntesis. Entonces, esa es mi primera. Y ya sabemos que específicamente el número que está a la mitad entre el 50 y el 59 es 54.5, ¿no? Entonces, como decíamos, esa marca de clase, pues significa que es el valor que está justo a la mitad de ese intervalo, de cada intervalo.
Aquí simplemente arrastro de la esquina inferior derecha, ¿sí? Y ya nada más le voy a copiar sin formato para que pues respete el formato que ya tengo de mi tabla. Bueno, voy a hacerlo otra vez con la frecuencia absoluta. Bueno, aquí va a cambiar un poquito. También es una fórmula complicada porque pues hay que pues describir todo lo que tenemos que hacer. En frecuencia absoluta simplemente se trata de contar cuántas calificaciones de estos 20 alumnos pues estuvieran entre el 50 y el 59, ¿no? Y uno así, sin agrupar, pues también podría hacerlo. Si ya los tuviéramos ordenados, como hace rato cuando sacábamos la mediana, pues estaban pues ordenados, pues es más fácil. Pero yo no quiero mover estos datos. Finalmente Excel les da los datos que quieras y se supone que los debería hacer en automático. Para eso estamos programando esta hojita, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar con dos condicionantes, que un número sea, bueno, de esas calificaciones sea mayor a 50, por ejemplo, y menor a 59, mayor a 60 en el siguiente y menor a 69, y así sucesivamente hasta completar las 99 calificaciones. Bueno, entonces voy a usar esta fórmula, contar puntos sí, más bien contar sí conjunto, ¿sí? Entonces la selecciono y me dice cuánto número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones y criterios. ¿Cuáles van a ser esos? Pues van a ser solamente dos criterios, que sea mayor a un número y menor a otro número, ¿no? Entonces, mayor, por ejemplo, este rango de datos, ¿sí? Y su criterio tiene que ser mayor o igual. Mayor o igual, por eso lo ponemos así, entre comillas, mayor o igual, ¿a qué? Bueno, cierro esas comillas y le pongo el símbolo de ampersand. Entonces, mayor o igual a 50, ¿no? Todas las calificaciones que sean mayores o iguales a 50, coma, y del mismo rango, ¿sí? Del B8 al B27, otra vez lo selecciono, pues todas las calificaciones que sean menores e igual. Entonces, menor o igual. Ampersand y el 57, ¿sí? Entonces, todo esto es un criterio, mayor o igual, y el ampersand y la celda, ¿no? Entonces estamos diciendo, pues es este operador con este dato, este operador con este dato. Y ya no quedan más criterios, entonces simplemente vamos a cerrar. Entonces, ¿qué pasaría si yo arrastro lo que decía anteriormente? Tomo de aquí de la esquina inferior derecha, pues donde cambia el cursor de una cruz blanca a una cruz negra, pues si lo arrastro hacia abajo, ¿sí? Pues me va a marcar errores, ¿no? Estos triangulitos verdes pues significan error, además de que pues ahí estamos, bueno, tenemos que rellenar sin formato. ¿Por qué me marca error? Porque considera datos que no están. Entonces, en lugar de estar moviendo esto a cada rato, ¿sí? Simplemente puedo desde la fórmula original colocarle un signo de pesos. Por ejemplo, antes del 8 y del 27, aquí, para decir, pues puedes cambiar la columna, la B, pero no puedes cambiar la fila, porque finalmente estos datos los vamos a hacer en la misma columna, ¿no? Entonces, estamos diciendo, vas a cambiar, puedes cambiar de columna, en este caso, pero que no va a ser, pero no puedes cambiar la fila. Entonces, por eso fijamos el 8 y el 27, para que siempre tome del 8 al 27, del 8 al 27. Entonces, no importa que sea el primero, el último, cualquiera de los en medio, pues siempre va a tomar el 8 al 27 al arrastrar la fórmula hacia abajo. Entonces, pues por regla general, la frecuencia absoluta, cuando la suma, pues debe ser el número igual de datos. Entonces, en este caso son 20, ¿sí? Frecuencia absoluta acumulada, pues en el primero pues no tenemos una anterior, sería 3 más 0, pero si no simplemente igual a 3, ¿sí? Y en la siguiente pues sí hay que sumar en diagonal, es decir, a ese 3 le vamos a agregar el 5 y a ese resultado le vamos a agregar el 4 y luego el 2 y el 6 y así sucesivamente. Entonces es el 3 más este 5, ¿no? Y esta fórmula ahora sí la arrastro hacia abajo. Y otra vez tenemos que llegar a los 20 calificaciones. Entonces, hasta aquí, de 50 a 59, 3 alumnos.
Ya en el siguiente, hasta 69, o sea, es decir, del 50 al 69, pues hubo 8 alumnos que sacaron esa calificación, y del 50 al 79, 12, y así sucesivamente hasta decir, pues del 50 al 99, pues fueron 20 alumnos, ¿no? Porque no hay más alumnos y no hay más calificaciones. Ahora, la frecuencia relativa, pues simplemente es el porcentaje, es decir, de estos alumnos, ¿sí? Entre el número de datos, ¿no? Entonces, y este número de datos, pues le podemos poner F4, la tecla de teclado F4, función F4, y nos da en automático los signos de pesos, ¿no? Para pues no escribir en 1 antes de la R y antes de del 13, pues simplemente le ponemos F4. Y además porque pues esto no lo vamos a mover. De este dato va a estar tanto fija la celda y la columna, o sea, nunca se va a mover, aunque los movamos hacia un lado, ¿sí? Pues no va a cambiar ese 20, ¿no? Va a seguir siendo el 20. Pero bueno, en este caso vamos a seguirlo así. Y comprobamos que al sumar estos porcentajes, punto 15, punto 25, pues nos debe dar el 100%, pues el número fraccionario, que es el número decimal, que es 1 o 100%, ¿no? Entonces aquí simplemente es, pues básicamente copiar los mismos datos, la misma fórmula, nada más que ponerlo en formato de porcentajes, ¿no? Porque pues un número racional se puede poner en forma de fracción, de porcentaje o de decimales. Entonces aquí selecciono tipo porcentaje y ya sabemos que es 15%, 25, 20, 10 y 30, y al final me dan el 100% de calificaciones. Entonces, relativa acumulada, pues en este caso fue, bueno, en la relativa fue dividir la frecuencia absoluta entre el 20, y en este caso va a ser dividir cada frecuencia absoluta acumulada entre el 20 otra vez, ¿no? Entonces, coloco dividir entre el 20, R13, y a le vamos a colocar la tecla de función F4. Entonces, otra vez el primero es 15, pero ya los demás se van acumulando. 15 más 25, pues sería el 40. 40 más 20, pues sería 60, y así sucesivamente hasta llegar otra vez al 100%, en este caso 1 en números decimales. Entonces aquí es lo mismo, es copiar la misma fórmula, nada más que la vamos a presentar en forma de en formato de porcentajes. En lugar de que me salgan decimales, pues va a ser porcentajes: 15, 40, 60, 70 y el último el 100%. Bueno, entonces eso es muy sencillo relativamente, y pues vamos a completar estas otras 5 columnas de la tabla de frecuencias. XY por phi, entonces es la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces simplemente es multiplicar por y recorrerlo, o recorrer la fórmula hacia abajo. Es un asterisco, ¿no? Obviamente el símbolo de multiplicación en Excel es un asterisco, hay que buscarlo en este teclado, y siendo caso que no, bueno, que no lo pudiéramos encontrar, pues para rápido podremos decir nada más producto, ¿sí? Para que haga el producto, la multiplicación de Q8 y R8, ¿no? O sea, simplemente decir de aquí a aquí, o también lo podríamos poner como dos puntitos, ¿no? Dos puntos de punto y coma. Bueno, estos dos puntos, ¿sí? Entonces sigue siendo lo mismo, ¿sí? Y al final tenemos que la suma de estos datos pues son 1520. Está enmarcado en azul porque pues se necesita para saber la media, y pues simplemente la media sería esta suma que ya tenemos entre los 20 datos. Y pues comprobamos que en este caso la media de los datos ya agrupados es 76, y debe ser muy similar a la media cuando no están agrupados, ¿no? En este caso 75.5, pues varía muy poquito, por 25 puntos porcentuales de 76, ¿no? 0.25%. Bueno, estos son más sencillos porque, bueno, es XY, o sea, la marca de clase, menos el promedio, ¿no? El promedio que acabamos de sacar, y nos lo marca entre valores absolutos para que siempre sea positivo, simplemente para decir qué tan alejados están cada uno de los intervalos de la media, ¿no? Que es 76.
Entonces, aquí igual vamos a usar valor absoluto, abs, ¿sí? Ese es valor absoluto. ¿Y qué número? Pues vamos a ir seleccionando cada marca de clase, menos, y la media. Pero esta media no queremos que se mueva, entonces le vamos a poner su F4, tecla F4 para fijar esos valores. Entonces, absoluto de Q8 menos R13. Cierro mi paréntesis y ya me dice que el primer caso es 34.5. Lo recorremos y en automático nos va dando los valores. Aquí siempre no hay que olvidar rellenar sin formato, la tercera opción. Bueno, la siguiente columna simplemente es este mismo valor que ya teníamos, el valor absoluto, por FI, por la frecuencia absoluta. Entonces voy a sacar este número por la frecuencia absoluta de cada uno. Entonces, igual, simplemente es ir completando las columnas. En este otro, pues es este valor, ¿sí? Si se fijan es los mismos, xi menos x barra al cuadrado. Entonces es este valor, pues al cuadrado, 34.5 al cuadrado, 44.5 al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, yo puedo poner varias opciones, ¿no? 34.4 por 34.5, ¿no? Y aquí me da. Otra sería poner este número y usar este símbolo para, bueno, como es un triangulito que marca, pues para elevar al cuadrado. Y la última opción sería poner la función potencia. Si cualquiera de los otros símbolos no encontramos, pues podemos usar potencia. Entonces ponemos potencia de este número, ¿sí? Y la potencia pues va a ser al cuadrado, entonces es un número 2. Y así sucesivamente. Entonces, cualquiera de la que usemos pues nos debe dar lo mismo. Ir duplicando este valor que ya teníamos, ¿sí? Estos 34, 44 y así sucesivamente por al cuadrado. Más déjame, voy a checar porque ok, que deberían de ir disminuyendo, ¿no? Debe de haber un momento en el que disminuya, no debe de ir aumentando. Pero bueno, ok, ya sé que estoy mal. Entonces, qué bueno que me di cuenta porque digo, este valor tiene que ir primero hacia arriba y luego hacia abajo, ¿sí? Porque lo referencia al 20 y no al 76, entonces simplemente va a ser colocar este número, cambiarlo por el 76 y colocarle F4. Entonces ya en automático se me corrige, ¿sí? Para que pues estos datos ya estén bien. 21 es lo que decía, 21, 11 y luego 1 y luego vuelve a subir 8 y 18.5. Entonces ahí ya estamos bien. Nada, simplemente vamos a colocarle este número por inferior grueso y ya quedó. Entonces aquí ya corregido queda 61.5 y aquí pues estos también se deben corregir en automático porque es el valor anterior por FI, ¿no? Entonces ya quedan más lógicos y estos son valores al cuadrado. 21 al cuadrado pues debería ser esto, ¿sí? 11 al cuadrado, sí, y 1.5 al cuadrado, 8.5 al cuadrado y 18.5 al cuadrado. Entonces ya me queda. Y al último pues sería pues lo que ya tenemos, estos números al cuadrado por FI nuevamente. Entonces es cada uno de estos por FI. Entonces selecciono su frecuencia absoluta y arrastro. Entonces pues completando esta tabla de frecuencias pues hasta el momento sería pues lo que llevamos, ¿sí? Ya en el siguiente video pues vamos a explicar cómo sacar la media y la moda de los datos agrupados y finalmente pues estos números que acá obtuvimos abajo pues nos van a servir para sacar tanto la desviación media, varianza y desviación estándar nuevamente, pero de los datos ya agrupados. Entonces pues aquí sería el primer video. Gracias.